23 minutos. Estamos acompañándolos en este miércoles. ¿Con qué temperatura, Yami? 18 grados una décima, 77% la humedad a esta hora y la máxima para hoy 24 grados. Hay una foto histórica del momento en aquel día donde Pepe Mujica sale en libertad en 1985, después de estar preso desde el año 72, donde una de las personas que lo acompañan también, que había estado detenido y que sale en libertad ese día, es Marcelo Stefanel, que es periodista y escritor, y nos atiende en el día después de la muerte del expresidente de Uruguay. Buen día, Marcelo, acá Jairo Estracha te saluda en Radio Con Vos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Acá, triste, como lechuza de panteón, dicen los paisanos acá. Muy dolido, pero bueno, era esperable, muy esperable desde hace tiempo, pero viste cómo pasa, ¿no? Entre la posibilidad y la realidad, el hecho en sí, hay un camino muy grande y acá estamos, con una jornada que va a ser, desde ayer ya ha sido muy intensa y hoy lo va a ser más todavía. ¿Cómo fue tu vínculo con él? ¿Desde dónde se conocieron? Contanos un poco tu recorrido. Mirá, nosotros nos conocimos en la guerrilla hace muchos años. Primero conocí a su mamá cuando él estaba herido en el hospital, allá en el año 70, y que queríamos tener noticias sobre su situación, su estado de salud, porque fue un tiroteo donde ligó el intestino y esas son heridas muy complicadas. Pero ahí conocí a su madre, que era una veterana dura, muy seria. Y luego la militancia nos juntó en el 72, cuando él realiza la segunda fuga con otros compañeros en abril del 72, se escapa por segunda vez. Y a partir de ahí hasta que somos capturados, él es capturado allá por comienzos de agosto del año 72 y yo a mediados de agosto. Pero nos tocó justo el mismo cuartel, pese a que estaban separadas las capturas. Y bueno, de ahí en más casi siempre juntos hasta que a él lo flautearon, como decíamos en la jerga carcelaria, junto a 9 rehenes más. Las Fuerzas Armadas lo llevaron de a 3 a cuarteles del interior, donde ahí pasaron en un verdadero infierno durante 11 años, viviendo en pozos totalmente aislados, sin siquiera poder orinar, ¿no? Atados. Bueno, eso ya fue contado en la película La Noche de 11 años, que está basada en un libro fabuloso que escribió Mauricio Rosenkopf, que fue uno de los rehenes, junto a Fernando Huidobro, que fue otro, que se llama Memorias del Calabozo. Y bueno, idas y venidas, a veces con separaciones de año, pero yo siempre sentí la necesidad de charlar con él, y allí me iba a su rancho, o en la época que era presidente le gustaba mucho almorzar en un boliche que había frente a mi trabajo. Yo trabajaba en esa época, durante muchos años trabajé en el semanario Búsqueda, estaba encargado de sistemas, y a través del mozo me mandaba a llamar, estaba comiéndome en el bar de enfrente, y teníamos unos almuerzos que no lo olvido más, ¿no? Porque siempre nos gustó, hubo temas que siempre nos atrajeron mucho, no solamente en la política, sino en la ciencia, ¿no? Y Marcelo, con esto que vos contás, me viene a la mente lo que fue después, obviamente, todo el trayecto político de Mujica, pero puntualmente alguien que era en su momento de armas llevar, de tener combates, de estar en una guerrilla apelando a la violencia armada, después se transforma en una especie de mensaje en persona de el diálogo, la concordia, del no odio. De hecho, lo escuchaba el día que se despidieron en el Congreso uruguayo a Julio María Sanguinetti hablar justamente de dos rivales extremos de algún momento, como después se habían encarnado en una especie de mensaje viviente de reconciliación y de diálogo. ¿Cómo explicás que hizo ese recorrido y su elección por no odiar cada vez que le preguntaban a Mujica? Bueno, Mujica en sí mismo un personaje muy singular, pero además tengan en cuenta que en los 60 nosotros nos definíamos como políticos en armas, ¿no? Que creíamos en las tesis de
la teoría del foco, de que la lucha armada en cierto sentido crea organización, conciencia y dirección. Pero bueno, en los hechos fuimos derrotados en el año 72, nos liquidaron en pocos meses, y la derrota trae mucha frustración, pero también trae mucho análisis, ¿no? Honesto. Pero como estuvimos muy aislados, todos, cada uno fue haciendo caminos distintos pese a la distancia y el aislamiento, y la paradoja de lo que es o lo increíble que es en los procesos autocríticos es que cuando nos juntamos después de 11 años de estar separados, después del primer abrazo, ya teníamos claro, y lo anunciamos, ni bien salimos libertad, ese último día que Uruguay quedó sin presos políticos, que fue el 14 de marzo del 85, en el convento de los hermanos franciscanos, en una conferencia de prensa que estaba todos los medios, anunciamos una decisión que habíamos tomado, que abandonamos la lucha armada y íbamos a dedicarnos a la lucha política en los términos legales, ¿no? Siempre y cuando se respetaran las libertades individuales de una democracia liberal. Y bueno, en un proceso larguísimo respetamos eso, y él se fue convirtiendo en el líder de esa propuesta, ¿no? Por esa capacidad de comunicación enorme que tenía. Nosotros durante todo el 85, hasta que hicimos el primer congreso en la legalidad, en un club de básquetbol muy famoso en el barrio Pocitos, en diciembre del 85, el PP demostró su capacidad de comunicación, ¿no? Después de ese periodo del 85, que estábamos todos algo locos, entramos en la cordura, digamos, a analizar la realidad nacional. Y yo creo que todos esos años de cárcel tan dura, valoramos la libertad como un bien muy preciado, ¿no? Y así arrancó otra etapa del movimiento, que hasta el día de hoy lo ha caracterizado por una acumulación de fuerza enorme a lo largo de décadas, desde que formó el movimiento de participación popular. Bueno, hasta el punto que ese largo proceso para mí culmina con su presidencia en el 2009, ¿no? Te iba a preguntar eso. Estamos hablando con Marcelo Estefanel, compañero en los tiempos de la guerrilla y después amigo de Pepe Mujica. ¿Qué sentiste el día que esa persona que vos conociste, con el que habían tenido toda esa vida, de golpe era convertido presidente? Vos sabés que fue un día que no lo olvido más, incluso intenté dejarlo por escrito para algún día hacer una historia muy subjetiva, pero una historia al fin, como un testimonio privilegiado, porque vivió toda esa etapa. Me acuerdo que estaba trabajando en el semanario Busca, donde yo estaba encargado del sistema, y estaban todos mis compañeros de trabajo, periodistas gráficos, administrativos, todos atentos a ese juramento, que le toma además Lucía, claro, que era la vicepresidenta. Y bueno, es inolvidable porque por supuesto el Pepe rompió el protocolo cuando después cuando toman el juramento a Ñato Huidobro, que era un senador de mucho peso y terminó ministro de Defensa. Cuando toma el juramento dice, señor, ¿no? Fernández Huidobro, senador de la República, hermano del alma, agrega. Y ahí rompe el protocolo. Fue todo un día extremadamente emocionante, y después uno atento a ver si realmente era posible demostrar que podíamos gobernar, ¿no? Porque ese es otro desafío en esa nueva etapa. En fin, yo estoy lleno de recuerdos que fueron muy de cerca vividos. Además, si bien yo no estaba en la militancia activa, siempre fui muy inquieto por la realidad y los cambios. Entonces 2 por 3 me iba al rancho a conversar con él cuando necesitaba estar ahí, ¿no? Claro. ¿Qué era el rancho para él? Porque uno, lo toma como algo natural, pero era un presidente, después expresidente. Nosotros tenemos experiencias acá de que nuestros expresidentes o tienen una quinta en Acasuso o un hotel en el Calafate. O sea, ¿por qué está en un rancho un expresidente? ¿Por qué era eso importante para él? Porque el Pepe siempre fue, como él mismo decía, hombre de pata en la tierra, ¿no? Le gustaba estar pisando los terrones. Desde que salimos de la cárcel, él se volvió a su oficio anterior, cuando era joven, a plantar flores. Era un productor de flores allá atrás del cerro, en Montevideo. Y después las iba a vender a las ferias. Y lo sabía hacer muy bien. La relación con la tierra para él fue siempre vital, ¿no? Es vital, como que de repente para otro puede ser leer un libro. Él, aparte de que él era un gran lector, ¿no? Y nunca abandonó esa vida.
Yo creo que eso lo hizo muy singular también, ¿eh? Es uno de los rasgos que hace que sea famoso mundialmente, ¿no? Su actitud, su austeridad y su manera de vivir en ese rancho, en esa chacra, que la compró con muchísimo sacrificio, ¿eh? E incluso cuando la radio nuestra, la CX44, se fundió, porque el gobierno de la calle Padre la cerró, él la había hipotecado para poder salir de las deudas, ¿no? Y después tuvo más de una década para poder recuperar todo lo que perdió, ¿no? Estefanel, por último, porque a mí me da como cierto pudor acercarme a la figura de Mujica y pensar cómo lo recuerdan los uruguayos o cómo lo pensarán los uruguayos, porque uno no sabe, más allá de todo lo que es su fama en la región o en el mundo, de su mensaje, de su, no sé, de su andar, cómo lo ven de su paso por el gobierno. Eso domina el recuerdo de la población uruguaya. Es el mensaje todo de Mujica lo que cala. Murió siendo popular en Uruguay. Me interesa tratar de entender en Uruguay cuál es el recuerdo de Mujica. Bueno, en Uruguay también se lo odia, ¿no? Uruguay no es todo amado y admiración por Mujica, ¿no? Hay mucha gente hoy que está muerto. Ayer yo miraba un paneo de todo el espectro político y la mayoría se caracterizan por un gran respeto, porque él fue un legislador también, fue diputado todo un periodo, después senador de la República, y ahí se ganó el respeto de todos sus pares. Pero a nivel de redes sociales, donde se caracterizan por sembrar el odio, ¿no? Claro. Y la discordia, ahí se muestra también que es muy odiado, muy odiado. ¿Y los que lo odian, por qué lo odian? Y yo creo porque no pueden concebir que alguien que estuvo en la guerrilla, que tomó la lucha armada como método, ¿no?, de concientización y de toma del poder, haya cambiado y una vez que salimos en libertad hayamos apostado por la lucha política y haya triunfado. Eso no sé, creo que tiene un grado de irracionalidad enorme, y por eso es que ese sentimiento adverso también está presente, ¿no? Cosa que no se nota en el exterior, ¿no? No, claro. Igualmente eso suele pasar en todos los países, ¿no? Sí. Los propios siempre tienen una parte más crítica y hacia afuera puede haber menos matices. Nosotros nos ha pasado con todo, no sé, hasta con Messi. Exacto. En un momento. Sí, parece una ley de la vida eso. ¿Me haces acordar de la frase que usaste al principio? ¿Estás triste como qué dijiste? ¿Como lechuza dónde? Como lechuza en Panteón. Ahí está. Así quiero terminar la nota, acordándome de esa frase, porque va a haber muchos uruguayos que hoy estén tal vez con esa sensación, y mucha gente también en nuestro país, pero también después, al ratito, con un montón de otras sensaciones que genera la figura de Pepe Mujica. Cerrá la nota como vos quieras, Marcelo. Y mirá, creo que lo más positivo de esto es que estoy seguro, el viejo siempre se preocupó, dice que un verdadero líder político y revolucionario, no importa a él, sino si es inteligente para dejar una barra atrás, como él decía, ¿no? Que sepa seguir con la antorcha y comprender los cambios que sufre la realidad continuamente. Y creo que dejó una barra muy interesante de jóvenes que van a tomar la antorcha, y creo que en esa línea más o menos de apostar al conocimiento, ¿no?, al debate, y a la integración latinoamericana, que era su obsesión de las últimas décadas, ¿no?, va a dar frutos. Él cosechó y creo que sembró mucho y va a cosechar mucho gracias a la actitud coherente que tuvo durante décadas. Marcelo Estefanel, periodista, escritor, compañero en los años de guerrilla, y después se puede decir amigo de Pepe Mujica. Sí, yo me considero su compañero siempre, ¿no? La verdad, te agradezco mucho esta charla. Fue muy, muy rico escucharte, muy emocionante escucharte, y te mando un abrazo. Bueno, otro para ustedes, y gracias por la llamada. Ustedes son una radio que siempre escucho vía internet, ¿no? A esta hora, ¿no? Te escucho a ti, después lo escucho a Ernesto. Mirá. Me parece que tiene una forma muy original de hacer periodismo, y me encanta. O sea, te podemos considerar parte de la familia china del programa. Soy un chino. Sí. Hay que darle calcos. Hay que darle calcos. Cuando vaya, próximamente voy a andar por Montevideo, no sé si estás por ahí, te busco y te llevo calcos.
Bueno, me encanta, me encanta. Un abrazo grande, Marcelo. Otro para ustedes, vamos arriba. Ahí estamos. Ahí, che, de haber sabido que era chino, la trataba de otra manera toda la nota. Claro, es familia. Tal cual. Marcelo Stefanelli, nada, hermosa charla. Separamos y seguimos.